que nuestros oídos estén atentos, Señor, a tu palabra, al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Son tiempos difíciles, Señor. Necesitamos estar apercibidos de lo que tú tienes para nuestras vidas. Con la bendición tuya, Señor, esta palabra, Señor, llegue profundamente a nuestro ser. Bendecimos a tu Hijo Óscar en tu nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente acá. En este tiempo, como ustedes saben, hemos estado compartiendo con respecto a la iglesia. Y hoy día lo que vamos a estar compartiendo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Mientras abren sus Biblias, tal vez mostrarles un panorama. Yo sé que ustedes saben muy bien, pero hacerles recuerdo simplemente que esta iglesia en particular era una iglesia que era muy bendecida, muy rica en dones. Era una iglesia donde uno podía entrar y estaba escuchando a personas profetizar, estaba escuchando personas hablar en lenguas, interpretar, sanando, y todos los dones ahí siendo manifiestos, pero había una pequeña dificultad que tenía esta iglesia. Y lo que Pablo está haciendo en esta carta, en resumen, está queriendo todo eso ponerlo en orden. Está agarrando y diciéndoles básicamente, gráficamente, lo que está mostrando y está diciendo es: hermanos, un ratito, tomen asiento, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer en orden. Vamos a hacerlo para que todos puedan ser bendecidos. Si uno profetiza, todos los demás vamos a escuchar, no solamente un grupo. Entonces, ese es más o menos el panorama, y era una iglesia muy, muy linda. Entonces, comienza este capítulo, el capítulo 12, Pablo diciendo algo muy lindo, diciendo: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Es decir, no estoy haciendo que se olviden de los dones, no quiero que se los pongan a un lado, más al contrario, quiero que lo hagamos y lo hagamos bien. No quiero que ignoremos acerca de los dones, no quiero que lo dejemos a un lado. Entonces, ese es el anhelo de la palabra de Dios hacia nuestras vidas. Y en todo el contexto que está hablando este capítulo, está hablando de eso, de los dones y de la iglesia. Entonces podemos ver, y ahí en sus boletines tienen un breve resumen. Los versos 1 al 3 dice: es el anhelo del autor que no seamos ignorantes con respecto a los dones, y que estos dones son dados a aquellos que han nacido de nuevo. ¿Sí? Los versículos a continuación dice: sabéis que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Está poniendo dos paralelos: cuando éramos gentiles. Ahora, a mí me gusta que Pablo les diga a los gentiles, gentiles, porque los corintios no eran judíos, eran gentiles, pero les dice, cuando eran gentiles. Un ratito, Pablo, somos sí, eran, ahora son hijos de Dios, ahora han nacido de nuevo. Antes eran, ya no son más. Y hermanos, algo que tenemos que ver primero en esta parte es la condición en la cual estamos cada uno de nosotros. Hermanos, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes eran gentiles. Y es más, cuando estaban en esa situación, eran llevados de aquí por allá por los ídolos mudos. Y vean el verso 3: por tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios llamando anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Antes eran, pero ahora
han nacido de nuevo. ¿Y cuál es la constancia? ¿Cómo puede ser mi seguridad? ¿Cómo puedo saber si en verdad yo he nacido de nuevo? Tal vez muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? Y aquí está diciendo, les hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, hermano, si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu te ha dado nueva vida, no vas a llamar anatema a Jesús. Bueno, ahora lo estoy diciendo porque está en la palabra de Dios y está dando un ejemplo, pero nadie podría decirle así de frente a Jesús esa palabra, si has nacido de nuevo. Entonces, si hemos nacido de nuevo, en primer lugar, no podrías decirle eso a Jesús. Y la segunda cosa que dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, no puedes decirle a Jesús anatema, pero tampoco le puedes decir Señor, si no es por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es algo muy importante. Y esto es algo muy hermoso. Porque esto, más allá de decir simplemente anatema o decirle Señor, es nuestra actitud delante de Él. Y les doy un ejemplo rápido. ¿Qué pasaría si en este momento, es un ejemplo, hermanos, qué pasaría si yo agarro y les digo, hermanos, yo soy mexicano? ¿Cuántos de ustedes me creerían eso? ¿Por qué? Ya voy a hablar un poco como mexicano. Órale pues, hermanos. No, ¿por qué? Porque me conocen desde pequeño. Los que no me conocen tal vez podrían estar, no sé, pero acaba de decir que es un ejemplo. Pero mi forma de hablar, mi forma de vestirme, hay muchas cosas que dicen que yo soy boliviano y no soy mexicano. Que todo tu ser diga que Jesucristo es el Señor. Y que todo tu ser no diga a Jesús que es anatema. Entonces es mucho más, hermanos, que simplemente decir. Porque hasta los demonios le decían, cuando Jesús estaba aquí, le decían, Señor, ¿qué tienes contra nosotros? Pero eso no significa que los demonios eran cristianos. Así que más allá simplemente de decir, hermanos, es que el Señor sea tu Señor. Y después, en el versículo 4 dice, ahora bien, ya hemos aclarado que eran gentiles, pero ahora son hijos de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hermanos, está mostrando una unidad perfecta de parte de Dios. Hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, y Dios hace todas esas operaciones, pero es el mismo. Y continúa mostrándonos los dones. Ahora, esta lista que menciona Corintios no es la única. En Romanos hay otras listas, en Efesios hay otras listas. Pero tampoco podríamos enmarcar y decir, esos son todos los dones. Y les animo, hermanos, que puedan leer. Habla sobre sabiduría, sobre milagros, servicio, en lenguas, interpretar, profecía. Hay diversidad de dones, hermanos. Y eso es algo hermoso. Y eso nos da el contexto para entrar a los versos que vamos a estudiar principalmente ahora.
Los versos 14 al 11 nos muestra la diversidad de los dones, no todos, y que al mismo tiempo que hay tantos dones, pero solo hay un Dios. Solo hay un Dios, hermanos. Somos redimidos para ser parte de un cuerpo dinámico. Hermanos, si el Señor te ha redimido, es para que seas parte de un cuerpo. Y el cuerpo es algo dinámico, hermanos. Y quiero invitarles que vamos a ver principalmente los versos 12 al 26 y vamos a ver 3 puntos. Y el primero es, en Él somos parte del cuerpo. ¿Cómo puedo saber yo si soy parte del cuerpo? Y para aquellas personas que nos están visitando, y tal vez es la primera vez que asisten a una iglesia, mi anhelo es invitarles. Y que esta mañana tu anhelo sea ser parte de este cuerpo. Que Dios puede hacerte parte de este cuerpo. Veamos los versos 12 y 13. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Pero por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En estos versos podemos observar el resumen de lo que va a explicar en los siguientes versos Pablo. Un hermoso ejemplo de cómo la iglesia debe ser un cuerpo. Somos muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Y también vemos la mejor forma de unir lo que dice anteriormente. Todos tenemos dones diferentes que debemos utilizarlos para el beneficio del cuerpo. El verso 12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. La iglesia de Cristo es comparada con el cuerpo humano y es algo hermoso que estos versos puedan mostrarnos a la iglesia como un solo cuerpo. Hermanos, nadie ha venido aquí por partes. No ha llegado primero tu mano, después tu pie, ¿no? O primero tu cabeza. Tal vez algunos su cabeza seguían peinándose y los pies estaban cansados de esperar, así que han venido. No, hermanos, nadie ha llegado así. Y la iglesia, hermanos, es un solo cuerpo. Muchos miembros, dedos, manos, pies, uñas, cejas, pestañas, pero es un solo cuerpo. Y eso es lo que nos quiere mostrar la palabra del Señor y que podamos comprender, hermanos. Que somos muchos. Y hermanos, aquí está una pequeña parte de lo que es la iglesia. Porque la iglesia constituye, y eso hemos visto, constituye desde los tiempos de la creación hasta que el Señor venga. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Pero quisiera que podamos ahora tal vez enfocarnos a esta parte del cuerpo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo caminamos nosotros? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y la mejor forma de comparar esto, hermanos, es con Cristo. Y si recordamos los que hemos visto los versos anteriores, dice, hay muchos dones, hay muchos ministerios, pero un solo Dios. Un solo Dios. Así Cristo, como es uno, así debemos ser nosotros, uno.
Y el verso 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y es hermoso que la palabra nos muestra que en Cristo no hay diferencia. Hermano, no hay clase social, no hay color de piel, no hay estatura. No sé, los que han estado en el seminario, una de las cosas que me ha impactado y me ha llamado mucho la atención es que los musulmanes creen que cuando Dios dijo haremos al hombre a imagen, estaban hablando de algo literal, ¿no? Y que Adán medía 30 metros y que para llegar al cielo teníamos que ser iguales. Tal vez algunos tengamos un poquito más de ventaja que otros. Pónganse a pensar eso, es triste. No, hermanos, para Dios no hay diferencia. Escuchen esto, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y por un mismo espíritu. Hermanos, aquí nadie podría decir que tiene ventaja por ser bautizados en diferencia de otros, porque estaríamos diciendo que el espíritu no es el mismo. Pero Dios nos muestra que es un mismo espíritu, y ese espíritu nos ha bautizado a todos de la misma forma, seamos judíos, seamos griegos. Y es hermoso, hermanos, es hermoso. No hay diferencia en el Señor, pero lastimosamente el mundo nos ha enseñado diferente, que sí hay diferencia. Y a veces pensamos de esa forma y podemos excluir a nuestros hermanos. Y no debe ser así. Pónganse a pensar en ese momento en el que está diciendo, no hay diferencia entre judíos y griegos. Como judíos, ¿cómo se habrán sentido? Tal vez ofendidos. Pucha, ¿qué? Nos está comparando con ellos, pero nosotros somos el pueblo escogido. Y tal vez los griegos se han sentido bajoneados, tristes y decir, pero no somos dignos. Y muchas veces podemos tener esa actitud, hermanos, de sentirnos más o de sentirnos menos. Pero la palabra del Señor quiere decirte, no hay diferencia. Delante del Señor, la única forma por la cual podemos llegar a ser parte de su pueblo es por su Hijo Jesucristo. Los judíos y los griegos necesitaban de que Cristo muera en la cruz por ellos. Y nosotros también. Y todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Y la pregunta que en esta parte puede ayudarnos a comprender es, ¿eres parte de este cuerpo? Tal vez haya muchos de nosotros que digamos, sí, amén, yo soy parte de este cuerpo. Tal vez otros están en duda y decir, no sé, no me siento tan parte de este cuerpo. Tal vez haya otros que digan, ni sé qué es el cuerpo. Pero quiero invitarte, como dice la palabra del Señor, el ser parte de este cuerpo es ir delante de Dios, arrepentirte y creer en Jesucristo.
Pablo continúa hablando y va a expandir lo que acaba de decir. Y vamos a ver el segundo punto que dice, uno, pero muchos. Y dice el verso 14 en adelante, pero el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermanos, el cuerpo no eres tú solito. A veces tenemos la tendencia de nosotros hacer todo, de nosotros creernos ser el cuerpo. Y no es así. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Wow. Pónganse a pensar que su cuerpo comenzara a actuar de esa forma. ¿Qué pasaría si un día tu mano se revela y dice, mira, me he cansado de peinarte, me he cansado de agarrar la cuchara y llevarte todo a la boca, ahora quiero ser pie, me gusta el fútbol y quiero meter goles, así que lo siento? O el pie, mira, no me lavas, me descuidas, te chocas con todo, siempre ando morado, con callos, así que ahora quiero ser el oído. Suena gracioso. Pero ahora pongámonos a pensar nosotros aquí. Señor, ¿por qué el ministerio de niños? Señor, ¿por qué la alabanza? Yo quiero salir a misiones. Señor, ¿ordenar las sillas? Yo quiero estar ahí adelante, predicar. ¿Cuál es tu actitud, hermano? Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Porque no estoy aquí adelante, porque no estoy tocando, porque no estoy sirviendo, no soy parte del cuerpo. Porque nadie me ve lo que hago, no soy parte del cuerpo. Porque nadie se ha acercado a agradecerme, no soy parte del cuerpo. Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. ¿Cuál es nuestra actitud en el lugar donde servimos? ¿Cuál es tu actitud, hermano? ¿Cuál es tu actitud, hermana? ¿Estás agradecido al Señor por ser uña, por ser mano, por ser pie? ¿Y lo haces con gozo y con alegría? ¿O siempre estamos observando a los demás y diciendo, Señor, ¿por qué? Y hace una pregunta en el verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, pónganse a pensar. Vamos a utilizar un poco nuestra imaginación. Si todo el cuerpo fuese ojo, todos nosotros, o todo tu cuerpo sea un ojo, imagínense un ojo aquí adelante hablándoles. Chistoso. Tal vez saldríamos corriendo asustados. Pero si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído,
¿dónde estaría el olfato? Hermanos, si todos nosotros fuéramos predicadores, pónganse a pensar que me diera la vuelta, ¿a quién vamos a hablar? Si todos fuéramos misioneros, tendríamos que comenzar a vender las cosas. Si todos fuéramos maestros de niños, tendríamos que traer a los niños aquí y hacer la clase aquí. Si todos fuéramos parte del ministerio de alabanza, ¿se dan cuenta, hermanos? Lo que está haciendo la palabra de Dios está abriendo nuestra mente cuando compara con el cuerpo, para que nos demos cuenta, decir, no, no es algo lógico, no tiene lógica, no es algo coherente. Por eso, hermanos, que es hermoso que la iglesia sea un cuerpo. Es algo glorioso, porque cada uno de nosotros es un miembro y tiene una función. Hermanos, en una prédica anterior, Pastor Walter decía, nadie en la iglesia es adorno. Hermanos, no estamos aquí para adornar la iglesia. Para eso están las flores. No, no estamos para adornar la iglesia. Estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Estamos para crecer, para ayudarnos, para servir. Y el verso 18 dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él. ¿Quién te ha puesto donde estás, hermano? ¿Y cómo lo ha hecho? Como Él quiso. Hermanos, estás en el lugar donde estás porque Dios, soberano, sabio, misericordioso, el dador de vida, el que nos ha dado los dones, el que nos capacita, te ha puesto ahí. No por un capricho, no por un castigo, porque Dios te ha formado, te ha dado capacidades, te ha dado dones y te ha puesto en el lugar exacto en el cual tú debes estar, en el cuerpo, para ayudar a todo el cuerpo. Como Él quiso. A veces queremos luchar con esa palabra. Queremos luchar contra Dios cuando leemos eso, como Él quiso. Pero ¿y dónde está mi decisión? Hermanos, permítanme decirles, Dios es sabio, soberano, misericordioso. Él te ha formado en el vientre de tu madre y Él sabe en qué lugar del cuerpo vas a ser útil. Ahora, tú quisieras en cierta forma discutir al Señor en dónde le servirías mejor. Personalmente yo no, hermanos. Yo no podría decirle, mira, Señor, la verdad es que aquí ya creo que no es mi lugar. No, Señor, creo que mano ya no. No, hermanos. Dios es bueno y es amoroso. Y ha puesto a cada uno de nosotros en el lugar exacto que deberíamos estar. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. No los ha puesto como una isla. Cuando Dios te agarra y te trae, te pone en el cuerpo, hermano.
te hace parte de su iglesia. El verso 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Está volviendo a dar ese énfasis. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Cuál debería ser mi actitud al saber que Dios es el que me puso en esta parte del cuerpo? ¿Cómo debería ser mi actitud? ¿Cómo debería ser mi servicio en el lugar en el cual me ha puesto? Debería decir, ay, el Señor me ha hecho apéndice. Ya pues, ni modo, ¿qué voy a hacer? Ay, el Señor me ha hecho rodilla. Ya pues, el hermano está predicando y ahora ¿qué voy a hacer? Ni modo. No, hermanos. Recordemos lo que habla anteriormente. Los versos anteriores está hablando de que Dios ha capacitado a su iglesia con dones. Diversos dones. Te ha dado a ti diferentes dones, diferentes a los de otros hermanos. Y lo une perfectamente a esta parte hablando del cuerpo. Es decir, en el lugar que estás, Dios te ha capacitado, te ha dado dones para que lo hagas y lo hagas bien. Dios hace la obra perfecta. Y una vez escuchaba un ejemplo que me gustó mucho al respecto. Pónganse a pensar. Si agarrara en este momento y les dijera, muy bien hermanos, vamos a pintar todo el salón. ¿Está bien? Así que empecemos a pintar. Y ya pues hermanos, tenemos que pintar el salón. ¿Por qué no lo hacen? ¿Quién me diría, pero hermano, ¿con qué? Necesitamos pintura, lija, brochas, rodillos, periódico o nylon para cubrir la alfombra. Ahora, cuando Dios nos llama a ser parte de este cuerpo y te pone en el lugar, Señor no agarra y te dice, ya ahí estás, sabrás cómo pintas, nos vemos a mi vuelta. No, el Señor te pone ahí, te da la pintura, te da la lija, te da el periódico para que lo hagas. De la misma forma, el Señor te pone en parte del cuerpo y te capacita, te da las herramientas para que en el lugar donde estás puedas servirle a Él y a su pueblo. El Señor no simplemente nos llama y nos pone, sino que Él nos da las herramientas para hacerlo y hacerlo bien. Así que nuestra actitud en el lugar que estamos, hermanos, debe ser hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que en el lugar que estoy, Dios me ha puesto en su infinito amor y sabiduría. Y no estar mirando a otros lados, deseando y diciendo, yo quisiera estar ahí, pero bueno, estoy aquí. No, diciendo, Señor, gracias, porque tú me has puesto en este lugar y quiero hacerlo como para ti. Porque tú me has puesto aquí y quiero edificar a tu iglesia. Y ese es el propósito de los dones. El propósito de los dones, entre paréntesis, hermanos, no es hacernos popular. No es agarrar y decir, hermanos, tengo el don de profecía, sí, y al día siguiente sacar un póster, no, el profeta Oscar Vargas, Noche de Milagros. No, hermanos, por favor, el propósito de los dones es servir a la iglesia. No es para mí, es para ustedes.
Hermanos, si estoy en este momento aquí hablándoles, no es por mí, es por ustedes. Si los maestros de niños están ahí arriba, es para que los padres puedan escuchar. No los están distrayendo, a los niños también les están enseñando. Así que padres, agradezcan a los maestros y díganles gracias por cuidar a mis hijos para que yo pueda escuchar la palabra. Hermanos, no estamos aquí para ser populares. Estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Pero a la vez que son muchos miembros, es un solo cuerpo. Y veamos el punto 3, muchos, pero uno. Dice, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El verso 20 dice, pero ahora son muchos los miembros. Hermanos, son muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Y escuchen lo que dice a continuación, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Hermanos, qué hermoso énfasis está dando la palabra de Dios. Habla, y hemos visto, de muchos miembros. Cada miembro tiene su lugar. Dios nos ha puesto en ese lugar, pero al mismo tiempo está diciendo, son todos, pero son uno, son un solo cuerpo. Y nadie puede decir, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Pónganse a pensar en eso. Que el ojo le diga a la mano, no te necesito. Y le diga, ah, sí, a ver, vas a ver cómo te sacas esa pestaña que te ha entrado. No. O a ver cómo te pones los lentes. O la cabeza le diga a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ajá, así que ya levitas, ya puedes volar. Suena gracioso, hermanos. Pónganse a pensar que en algún momento tú le digas eso a una parte de tu cuerpo. O no sé si han jugado esto. Cuando éramos niños tal vez hacíamos, tal vez ahora que ya somos mayores, o tal vez los varones, no sé, pero a ver, traten de caminar tapándose un ojo. O traten de agarrar un vaso con un solo ojo. O vayan con un solo pie en la calle. Pero más que eso, es decirle, no te necesito. Y lo que está diciendo en esta parte de la palabra de Dios es algo bien duro, hermanos. Pero es algo real. Es algo real que nos pasa como iglesia. Podemos llegar a decir a algunas personas que no las necesitamos. Y hermanos, todos aquí nos necesitamos. Todos, absolutamente todos. No hay nadie aquí al que podríamos decirle, podemos caminar sin ti. Y nadie podría decir aquí, pueden caminar sin mí. Hermanos, no se puede.
Y habla de algo bien interesante en el verso 22. Pero antes, vean estas dos palabras en el verso 21. Dice, no te necesito. Y la segunda es, no tengo necesidad. ¡Wow! ¡Qué duro! ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia los demás? A veces no decimos, pero demostramos. A veces no decimos verbalmente, pero lo decimos corporalmente. Y es duro, hermanos, sentirse rechazados, sentirse no necesitados. Y permítanme decirles dos cosas. Tal vez nosotros hemos visto que hay personas que ya no vienen. ¿Cuál ha sido nuestra actitud hacia ello? No, pero para eso están pues los pastores. Ellos son los que deberían hacer algo. No, hermano. Nosotros como pastores somos parte del cuerpo también, así como tú. Y si hay una persona, hay un miembro que no está viniendo y tú sabes quién es, quiero animarte que lo busques. Y tal vez aquí hay personas que no han estado viniendo por tiempo y pensando y diciendo, no importa si no voy. No, hermanos, somos un cuerpo y nos necesitamos. Necesitamos que eso se grabe en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos uno. Somos uno. Antes bien, verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Son los más necesarios. Pónganse a pensar si no hubiera una persona que ordena y limpia este lugar por un mes. ¿Cómo estaría este lugar? Sucio, desordenado. Cuando entraríamos no sabríamos dónde sentarnos, qué hacer. Pero hay personas que ordenan y limpian. Son necesarios para que nosotros lleguemos y podamos sentarnos y disfrutar. Hermanos, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que no veas a los miembros débiles como innecesarios. Y tú como miembro débil no te veas innecesario. Te necesitamos. Necesitamos que trabajes y sirvas en el lugar que Dios te ha puesto, para que el cuerpo pueda caminar sano y fuerte. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hermanos, pónganse a pensar, si tú eres un miembro fuerte, digámoslo así, ¿cómo tratas a los débiles? ¿Cómo tratas a los demás miembros? ¿Los cuidas? ¿Los proteges? ¿Los vistes bien? ¿Los cuidas? ¿O por el contrario, los menospreciamos? Hermanos, si en nuestro cuerpo, a ver, pónganse a pensar, ninguno de nosotros, gracias a Dios, ha salido sin vestirse esta mañana, sin peinarse, espero, sin lavarse. ¿Nos cuidamos, sí o no? A veces exageramos en cuidarnos.
Pero pónganse a pensar, si así tratas a tu cuerpo, de la misma forma debemos tratar a los hermanos. Cuidarlos, protegerlos. Si ves a un hermano débil, acércate. Si ves a un hermano con necesidad, acércate. Hermanos, no seamos indiferentes. Pónganse a pensar, esta mañana nos hemos despertado tarde, estamos atrasados y estamos saliendo, corriendo, y de pronto tu cabeza le dice a tu mano, un ratito, no me has peinado. No, lo siento, ya no hay tiempo, estoy atrasado. No, pero para. No, hermanos. Y la iglesia del Señor es un cuerpo. Somos un cuerpo. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que servirnos con el mismo amor que Cristo nos ha servido a nosotros. No debe haber división, sino un cuidado mutuo. Pero Dios ordenó el cuerpo, verso 24, la segunda parte, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se... ¿Qué dice? Oye, ¿nos duele decir esa palabra, hermanos? ¿O no estamos con nuestras Biblias? ¿Qué dice? Sino que los miembros todos... Los unos, hermano, no está hablando de los pastores simplemente, está hablando de todos los miembros se preocupen. ¿Qué es preocuparse? Yo creo que a nosotros los bolivianos y paseños nos encanta preocuparnos, ¿no ve? Todo el tiempo estamos preocupados y tal vez ahorita estamos preocupados. ¿Hasta qué hora será la prédica? ¿Dónde voy a almorzar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer después? Me he olvidado apagar la caldera. He dejado la luz prendida y siempre estamos preocupados. De la misma forma, tienes que preocuparte por los demás miembros. Hermanos, no cuesta nada acercarse a un hermano y decirle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cuánto has tardado? 3, 4 segundos. Acercarse a los que están sirviendo y decirles, gracias por tu servicio, hermano. ¿Te preocupas? Los unos por los otros. Hermanos, somos muy indiferentes. Y por si acaso me estoy incluyendo ahí. Somos muy indiferentes. No nos preocupamos. Más estamos preocupados por nosotros mismos. Y tal vez alguien pueda decir y pensar, pero hermano, la salvación es personal. Es verdad, pero somos un cuerpo. Y tú te preocupas para que ese hermano que se ha caído pueda ser levantado, pueda ser restaurado y pueda continuar la carrera. ¿O es que estás tan afanado por llegar a la meta que ves hermanos caídos y dices, hermano, lo siento, tengo que llegar, ¿sí? Que Dios te bendiga. No, hermanos. Gracias a Dios que esta carrera no la gana el que llega primero a la meta, sino el que llega a la meta. Y eso nos da la oportunidad de estar corriendo y levantar y decirle, vamos, tenemos que llegar. Preocuparnos. Una vez estábamos en una reunión, terminó la reunión y vi a una persona que estaba sola y
Y sentí de parte del Señor ir y saludarle, simplemente saludarle. Y me acerqué y le dije, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Es la primera vez que vienes? Y me dice, es la 10ª vez que vengo. Y es la primera vez que alguien me saluda. Ese rato no sabía qué decirle. Y me dijo, gracias. Porque esta era la última vez que estaba viniendo. Y le dije, Señor, gracias. Hermanos, un saludo. Acercarse. Como iglesia tenemos que levantarnos. ¿Y por qué nos van a conocer, hermanos? Por el amor. Por el amor que nos tenemos unos a otros. Hermanos, si quieres salir y predicar, pero no amas a tu hermano que está aquí, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoce? A alguien que no es parte del cuerpo. De modo, verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se burlan de él. No, ¿qué dice? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Wow. Hermanos, me encanta esta parte de la palabra de Dios. Pónganse a pensar, alguna vez que te ha entrado una astilla a tu dedo, ¿cómo has reaccionado? Estás cargando un mueble de madera y se resbala un poco y sientes esa sensación que entra a la astilla y todo tu cuerpo se estremece. O se entra a la astilla y le miras, a ver, no llores, tenemos que cargar este mueble, ya. No, hermanos, nadie reacciona así. Una vez me pasaba que estaba cargando y he sentido que ha entrado la astilla tan fuerte que he soltado el mueble. Todo mi cuerpo se ha estremecido. He dicho, lo primero que he hecho es llevarme a la boca, tratar de sacar. Todo mi cuerpo ha comenzado a funcionar para sacar esa pequeña astilla. ¿Cómo es en nosotros, hermanos? ¿Cómo es en este cuerpo? Cuando alguien se duele, ¿nos dolemos? ¿Nos acercamos? Hermanos, acaban de dar un anuncio de una hermana que se ha extraviado. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Aparte de orar. Hermanos, somos un cuerpo. Por favor, pónganse a pensar si fuera tu mamá. ¿Qué harías? Hermanos, por favor, comencemos a caminar como un cuerpo. No seamos indiferentes. Preocupémonos. Si alguien se duele, todos se duelen. Y también habla de lo contrario. Y si un miembro recibe honra, no dicen, pero si yo le he ayudado. No, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, ¿nos gozamos de las alegrías de nuestros hermanos? ¿O tenemos envidia? No, nos gozamos, nos alegramos, decimos, ¡qué bien! Pónganse a pensar en esto, ¿sí? Aunque la pasada semana ha sido dura para los paceños en el fútbol, pero pónganse a pensar en esto, ¿sí? Hablando de un equipo, ¿no? El delantero mete el gol y solito él festeja. Y todos los demás se van atrás y dicen, ya déjenlo festejar, ya así su gol, ¿no? O que el delantero agarre y diga, yo soy el mejor, soy el... No. Para llegar a meter ese gol, ha tenido que haber un trabajo en equipo. Y los que saben de fútbol saben a lo que me refiero. A veces el delantero es el último en agarrar la pelota y hacer esto, nada más, ¡pa!
y es el que sale en el periódico, el que sale ahí en las portadas, el mejor pagado, pero no saben que el que le ha pasado ha hecho todo el trabajo. Pero aunque haya hecho todo el trabajo, va y lo felicita al que ha metido el gol. Hermanos, ¿cómo somos nosotros cuando vemos a un hermano que ha logrado algo y tú has estado orando por él? ¿Te gozas? Hermanos, el Señor nos ha redimido para ser parte de un cuerpo. El Señor nos ha redimido para ser parte de un cuerpo. Somos muchos, pero es un solo cuerpo. Tenemos diferentes dones y tenemos que ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo para edificarlo. Nos pondremos de pie. Quisiera invitarles, hermanos, a que puedan volver a leer esto en su casa, estos versos, todo el capítulo 12. Pero más allá de saber, más allá de solamente haber comprendido, yo quiero animarles a que comencemos a caminar como un cuerpo. Comencemos a ser el cuerpo que Dios quiere que seamos. En el lugar donde Dios te ha puesto, que puedas servir con gozo, con alegría, haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer. Y hermanos, preocupémonos los unos por los otros. Hermanos, seamos agradecidos con los que están sirviendo. Cuidemos a los más débiles. Sirvámosles con amor. Ese es el anhelo del Señor. Y eso es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. No ha venido por los más fuertes, sino por lo vil y menospreciado de este mundo. Y el Señor lo ha dado todo por nosotros. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú nos has redimido. Y tú nos has hecho parte de este hermoso cuerpo, Señor, que es tu iglesia. Señor, gracias por los dones, los talentos, las habilidades que tú me has dado. Señor, que no se queden ahí como trofeos, sino que sean herramientas para servirte a ti y servir a tus hijos. Señor, perdónanos si no hemos estado cumpliendo nuestra función. Y perdónanos porque en lugar de hacer, de actuar, hemos estado cómodos, tal vez criticando. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Señor, y nuevamente te rogamos por la vida de nuestra hermana, Señor. Señor, danos sabiduría y gracia para saber dónde ir a buscarla. Haz un milagro en esto, por favor, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.